El Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros agradece su confianza y les da la más cordial bienvenida a esta sesión. Hoy vamos a trabajar con el segundo nivel de concreción curricular, el programa analítico. La información que abordaremos a continuación la encontramos en un libro sin recetas para la maestra y el maestro en la fase número 3, específicamente en las páginas 45 a la 49. Debemos identificar que este proceso de concreción curricular abarca diferentes participantes. En primer lugar, tenemos el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, así como los programas sintéticos de estudio de la fase 2 a la fase 6. Estos programas fueron elaborados por las autoridades educativas. La Autoridad Educativa Federal, con base en las leyes, en el artículo 3º, en la Ley General de Educación, implementó este plan de estudio y estos programas sintéticos. Por lo tanto, nosotros como maestros no podemos hacer algo para su modificación. Ya se trabajó con maestros anticipadamente para la elaboración. Por lo tanto, todo lo que tenemos aquí es lo que vamos nosotros a utilizar dentro de nuestra práctica docente. El programa analítico, los programas analíticos de cada escuela, ahí sí los colectivos docentes participan en su elaboración. De esta manera podemos incidir de manera positiva dentro de ese programa analítico para mejorar la práctica docente y, por supuesto, favorecer el máximo logro de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y finalmente, la planeación didáctica. El docente de cada grupo es quien diseña esa planeación didáctica. Ahí los participantes somos todos los docentes de todos los niveles educativos porque vamos a plasmar en esa planeación didáctica las actividades específicas para atender las necesidades educativas de nuestros estudiantes, teniendo como referencia el programa sintético de la fase del grado que corresponda. La pertinencia del programa analítico. Un programa analítico va a ser pertinente cuando esté articulado con los planteamientos del Plan de Estudio 2022. Además de eso, va a ser pertinente si se adecúa a las condiciones concretas en las que se realizan los procesos de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, debemos adecuar el programa analítico al contexto educativo en que nos encontremos. No va a ser lo mismo un programa analítico de una escuela rural que de una escuela multigrado o de una escuela que se encuentra en una zona urbana. Debemos adecuar ese programa analítico a las condiciones concretas del lugar en donde nos encontramos. Y también va a ser pertinente cuando atienda las particularidades de la enseñanza de las maestras y los maestros. Cada docente tiene una forma particular de enseñar. Por lo tanto, el programa analítico también deberá atender esas particulares específicas de las maestras y los maestros. Y sobre todo, la pertinencia del programa analítico va a estar encaminada también a atender las necesidades, los estilos y los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. En cada comunidad los estudiantes son diversos, por lo tanto será importante atender esas características principales de los estudiantes de nuestras escuelas y específicamente de nuestro grupo. El programa analítico implica organizar de manera específica varias acciones que ya se llevan a cabo en la escuela y de esta forma incorporar nuevas acciones o reorientar el sentido de estas acciones para atender las finalidades de este nuevo Plan de Estudio 2022. Es un documento de trabajo sencillo, dice aquí, y se elabora, se analiza y se evalúa en las sesiones del Consejo Técnico Escolar o en el caso de secundaria en las academias. Además de que también se puede abordar en otros espacios de formación docente.
Y recalco aquí esta forma que dice que es un documento de trabajo sencillo. Aparentemente, la sencillez está relacionada con que debe atenderse en colaborativo y de esa manera buscar entre todos la elaboración de este documento. Sin embargo, en la realidad sabemos que no es tan fácil la elaboración del programa analítico. Implica una serie de análisis, una serie de diálogos entre los docentes, entre los directivos de las escuelas, para poder acordar el trabajo que se va a realizar. El programa analítico se configura en tres grandes planos. El primer plano se refiere a la lectura de la realidad educativa. Este análisis del contexto socioeducativo de nuestra escuela como punto de partida para la toma de decisiones. La lectura de la realidad es algo fundamental que debemos estar realizando al inicio de cada ciclo escolar para poder plantear y replantear aquellos elementos con los que contamos y que estamos observando de nuestro contexto inmediato. El segundo plano explica los procesos de integración curricular y contextualización. Y finalmente, el plano de codiseño de contenidos que incorpora las especificidades locales, siempre atendiendo los principios que se señalan en el artículo 3 de nuestra Constitución. Los tres planos se complementan y la finalidad es explicitar las rutas de actividades que tomará la escuela para la operación e implementación del nuevo plan y los programas de estudio. Entonces, este programa analítico va a constar de estos tres grandes planos. Mirándolo de forma esquemática, el programa analítico va a tener la situación comunitaria, escolar y grupal, así como los programas sintéticos de cada fase, los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, y será este programa analítico una estrategia que nos lleve a la contextualización. ¿Y qué es la contextualización? ¿A qué le llamamos la parte de contextualizar el aprendizaje? No es otra cosa más que adaptar el programa oficial, en este caso el programa sintético, a las condiciones particulares del trabajo que se lleva a cabo con nuestros estudiantes. Y esta contextualización parte precisamente de esta autonomía docente. Por ello, el programa analítico va a ser esta estrategia que nos permita llegar a esa contextualización, tomando como base la situación comunitaria, escolar y grupal y los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de nuestros programas sintéticos. Vamos entonces con este primer plano, que es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, también llamado lectura de la realidad. En este primer plano del análisis del contexto socioeducativo de la escuela o lectura de la realidad, vamos a identificar precisamente esta realidad que tenemos como escuela. ¿Cómo es nuestra escuela? ¿Qué tenemos? ¿Y qué es aquello que nos hace falta? ¿Qué hay en la comunidad que nos va a permitir favorecer el aprendizaje? ¿O qué hay que va a limitar ese aprendizaje en nuestros estudiantes? Y además esa lectura de la realidad la vamos a hacer obviamente de nuestra escuela de forma primordial, de nuestro grupo, de nuestra comunidad, pero también qué está afectando como región, como país y a nivel mundial. Este análisis lo vamos a realizar todo el colectivo docente. En nuestro consejo técnico escolar, en las academias, es donde se va a trabajar este análisis de todo lo que implica el proceso de trabajo con los estudiantes. Esta lectura de la realidad entonces es el ejercicio de problematización sobre las condiciones educativas de la escuela. ¿Qué problemáticas hay en nuestro grupo, en nuestra escuela y en nuestra comunidad que están afectando o que están favoreciendo el logro de los aprendizajes? Identificar estas problemáticas
que se deberán atender a lo largo del ciclo escolar. Los retos entonces que tenemos en este primer plano, en esta lectura de la realidad, en términos de aprendizaje y en relación con el perfil de los estudiantes, es que debemos reflexionar sobre las características de nuestros alumnos, cómo aprenden, cómo es ese proceso de aprendizaje que tienen, porque cada grado, cada grupo, cada escuela es distinta. Por lo tanto, me debo enfocar en las características de mis alumnos, en la forma como ellos aprenden y en las dificultades que tienen también. Cuando yo reconozco, reflexiono en torno a estas características, a estos procesos y estas dificultades, también en colectivo con los demás compañeros docentes voy a hacer esta reflexión para identificar qué tenemos en común. En términos de enseñanza y en relación con los maestros, también será importante identificar nuestras fortalezas, nuestras áreas de mejora y las dificultades que enfrentamos. También los maestros somos seres humanos y enfrentamos dificultades en nuestra familia, en nuestras emociones, en muchas situaciones que también se deben atender. Reconocer mis fortalezas a través de una reflexión personal, reconocer mis áreas de mejora y las dificultades que tengo, también me van a permitir reconocer en los compañeros las situaciones que están viviendo y ver de qué forma en colaborativo nos podemos apoyar. Y podemos entonces fortalecer el trabajo docente para apoyar también el aprendizaje de nuestros estudiantes. Otro reto importante, la intersección con el papel de los padres de familia y del contexto social de la escuela. ¿De qué forma los padres de familia me están ayudando y favoreciendo el aprendizaje? ¿O de qué manera ese contexto familiar o ese contexto comunitario está limitando el trabajo con los estudiantes? De manera colectiva, con nuestros compañeros, con nuestros directivos, vamos a estar haciendo esta reflexión sobre el lugar en que nos encontramos, de qué manera conviven las personas de esa comunidad, de qué forma nosotros estamos interrelacionándonos con los padres de familia para apoyar el aprendizaje de sus hijos. ¿Qué necesidades encontramos en cuanto al diálogo, en cuanto al cuidado ambiental? Situaciones que afectan no solamente nuestra comunidad, sino el planeta en forma general. Entonces, todos estos retos implican estar reflexionando de manera permanente en todas nuestras sesiones de Consejo Técnico Escolar, en las academias, y de esa manera poder ir identificando esta problematización que será aquello que tengamos que atender a lo largo de nuestro ciclo escolar. Algunos puntos de abordaje sugeridos para este primer plano son los siguientes. En primer lugar, analizar las condiciones académicas, personales y familiares de los estudiantes, pero también de los maestros. En cuanto a los estudiantes, pues vamos a identificar todos aquellos documentos, todos aquellos datos que recabamos al inicio del ciclo escolar. Estos diagnósticos, este perfil grupal que está precisamente encaminado a tener este diagnóstico de nuestro grupo. La evaluación inicial de estos estudiantes, cómo llegan a ese grado y de qué manera nosotros podemos identificar cuestiones personales, cuestiones de cada uno de nuestros estudiantes para tener precisamente este análisis de las condiciones académicas, personales y familiares. Todos estos datos obviamente los vamos a compartir con nuestros compañeros para tener una visión general de los estudiantes de nuestra escuela. Además de esto, será importante analizar el plan de estudio. Esto es una prioridad. ¿De qué forma puedo saber cómo voy a trabajar con mis estudiantes si no conozco mi plan de estudio, si no sé cuáles son las finalidades, las especificidades de cada campo formativo? Por ello, me debo dar a la tarea de hacer este análisis de forma personal, pero también en colectivo, con mis compañeros docentes, con mis compañeros de grado, de academia, y de esa manera poder implementar ciertas cuestiones que me lleven a comprender precisamente
cómo voy a trabajar con este nuevo plan de estudios. Algunas preguntas que nos podemos realizar. ¿Qué implica alcanzar las finalidades de las fases de los grados en la escuela? ¿Cómo se relacionan estas finalidades con el perfil de egreso? También debo conocer el perfil de egreso porque con base en ese perfil de egreso es como voy a realizar acciones con mis alumnos para alcanzarlo. ¿Qué implica para la escuela que la comunidad sea central? ¿Me favorece o me limita? ¿Cómo impactan los ejes de articulación en el trabajo entre fases y grados para apuntalar los aprendizajes que se impulsan en la escuela? ¿De qué forma esos ejes articuladores me van a permitir encaminar el trabajo docente y me van a permitir ir resolviendo esas problemáticas que estamos identificando? Otro punto a analizar son los programas sintéticos. Esto es fundamental. Todos los docentes que estamos frente a grupo tenemos la obligación y la responsabilidad de conocer el programa sintético de nuestra fase. De esta manera voy a poder realmente identificar qué actividades de aprendizaje y de evaluación voy a compartir, cuáles voy a implementar, qué impacto va a tener el desarrollo de contenidos de cada campo formativo, qué contenidos voy a abordar en determinados momentos con determinadas problemáticas, de qué forma voy a integrar los ejes articuladores en las actividades que voy a implementar, qué contenidos voy a priorizar. Recordemos que actualmente los programas sintéticos nos permiten que nosotros vayamos identificando con qué contenidos trabajar primero, con qué contenidos ir avanzando. Y esos contenidos siempre van a estar enfocados a la realidad que tenemos en nuestras escuelas. ¿Qué necesidades de formación tengo? Cuando yo reviso mi programa sintético, cuando identifico los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje con los que voy a trabajar en el grado que estoy atendiendo, también puedo identificar aquellas áreas que tengo para mejorar. Y de esa manera identificar si necesito tomar un curso, si necesito ver un video, si necesito ampliar todo eso que ya tengo como docente para poder implementar ahora este nuevo plan de estudio. Entonces, este análisis de los programas sintéticos es algo prioritario que debemos hacer desde el inicio del ciclo escolar para poder entonces ir haciendo nuestra dosificación en conjunto con las problemáticas que vayamos identificando en nuestra escuela y en nuestra comunidad. Además de esto, hay que analizar también el contexto social en que se ubica la escuela. ¿Qué situaciones de ese contexto social me están afectando de forma positiva o de forma negativa en el aprendizaje de mis estudiantes? ¿Qué problemas o situaciones puedo analizar y estudiar como escuela para comprender el contexto, para comprender desde dónde surge esa problemática? ¿Esas problemáticas son pertinentes de ser abordadas en la escuela o no? De esta forma también voy a limitar aquellas problemáticas en donde se complique por la propia comunidad llevarlas a cabo y atenderlas en la escuela. Pero tengo que analizarlo en colectivo con todos mis compañeros en esta comunidad educativa. ¿Qué campos formativos y ejes articuladores del plan de estudios se relacionan? Esto también es algo que podemos ir identificando. Si yo ya conozco mi programa sintético, ya analicé los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, los ejes articuladores, los campos formativos, entonces será más fácil ir identificando qué problemáticas puedo atender en el campo formativo de lenguajes, con qué ejes articuladores puedo atender esa problemática, qué contenidos me van a ayudar a la atención de esa problemática y de esa manera estoy relacionando la realidad del niño con mi programa sintético. El segundo plano del programa analítico es la contextualización. La contextualización
se refiere al tratamiento de los programas sintéticos para ponerlos en marcha en los distintos grados y fases. Por eso tan importante conocer nuestros programas sintéticos de la fase en que nos encontremos y también conocer esos contenidos y esos procesos de desarrollo, esos PDA del grado que estamos atendiendo. Porque a través de la contextualización vamos a poner en marcha todo eso que encontramos en los programas sintéticos. La contextualización también retoma el plano de la lectura de la realidad. La lectura de la realidad por eso es tan importante, porque esa lectura de la realidad me va a permitir contextualizar ese trabajo que voy a hacer con mis alumnos. Y esta lectura de la realidad me va a permitir trazar las acciones que voy a llevar a cabo durante el ciclo escolar, en cada grupo, en cada grado, en cada fase y en la escuela. Además, la contextualización también me va a permitir identificar las estrategias nacionales con las que puedo trabajar en mi escuela para tratar contenidos específicos de aprendizaje. Por ello, también debo conocer cuáles son esas 7 estrategias nacionales. Tenemos la Estrategia Nacional para la Enseñanza de Lenguas y Culturas Indígenas y Afromexicanas. Tenemos la Estrategia Nacional para la Educación Multigrado, la Estrategia Nacional para fortalecer a las escuelas como parte del tejido comunitario en contextos urbanos, la Estrategia Nacional de Lectura, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, la Estrategia Nacional para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en situaciones de migración interna y externa, y la Estrategia Nacional con Perspectiva de Género para mantener a las escuelas libres de violencia y acoso. Son 7 estrategias nacionales que debo conocer para poder realizar esta contextualización. En el caso de las escuelas que cuentan con estudiantado indígena, migrante, circense, afrodescendiente, alumnas y alumnos con discapacidad, entre otros, sin importar la modalidad del centro de trabajo, se deberán desarrollar elementos concretos de acción basados precisamente en estas estrategias nacionales. De forma personal, les puedo decir que la Estrategia Nacional de Lectura, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, la Estrategia Nacional con Perspectiva de Género para mantener a las escuelas libres de violencia y acoso son estrategias que sí o sí deben estar implícitas en nuestro programa analítico, porque esto lo debemos trabajar en todas las escuelas de cualquier parte de nuestra República Mexicana. En el caso de la Estrategia Nacional para la Educación Multigrado, bueno, pues ahí es específica para todas las escuelas multigrado donde se va a trabajar esta estrategia. Y hay comunidades, hay estados en donde impera más estas culturas indígenas y afromexicanas, pero no por ello las voy a dejar de lado. Si en mi escuela llega un niño que proviene de una comunidad indígena que habla lengua indígena, también tendré que implementar esta estrategia en mi programa analítico. En las escuelas urbanas, en donde se tiene que fortalecer este tejido comunitario, también hay que aplicar estas estrategias. Y en los casos en donde tengamos niños en situación de migración, por estas situaciones de violencia que han ocurrido en muchas comunidades, los niños tienen que emigrar con sus padres y de esa forma también en esas escuelas se tendrán que implementar esta estrategia nacional. Entonces, identificar mi contexto a través de la lectura de la realidad para poder determinar con qué estrategias voy a trabajar y qué acciones voy a desarrollar encaminadas a esta atención de las problemáticas ya identificadas. En el Consejo Técnico Escolar y en la Academia de Maestros, en el caso de secundaria, los directivos y los docentes van a analizar el mapa general de contenidos de cada fase. Voy a tomar mi programa sintético y vamos a hacer este análisis. ¿Qué contenidos tenemos en cada fase para establecer la articulación entre los contenidos de los campos formativos entre grados y fases?
¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el análisis de contenidos, tenemos que ver cómo podemos vincularlos como colectivo. Caso específico, estoy identificando en el caso de primaria que en primer grado debo de favorecer la escritura. Y para ello, bueno, pues voy a implementar el trabajo de escritura de cartas. Entonces, voy a identificar en mi mapa de contenidos cuáles están encaminados hacia la redacción de cartas. Y de esa forma voy a revisar en los siguientes grados, en las siguientes fases, en qué contenidos puedo yo atender la escritura de cartas. Entonces, de esta forma, en la fase número 3, que es primero y segundo grado, voy a identificar esos contenidos para la elaboración de cartas. En tercer y cuarto, voy a buscar contenidos también que continúen este proceso de elaboración de cartas. Y en quinto y sexto, que es la fase 5, también vamos a buscar qué contenidos se vinculan con la elaboración de cartas. De esta forma, cuando ya identificamos esta articulación entre las fases, será más fácil atender esa problemática que identificamos. De esta manera, en todas las problemáticas que hayamos identificado, vamos a buscar esta articulación de contenidos para atender la problemática. Y de esta forma, desde el inicio del ciclo escolar, ir avanzando en la identificación de contenidos y de procesos de desarrollo de aprendizaje para poder atender las problemáticas identificadas en la lectura de la realidad. Obviamente, para que esto suceda, se tiene que establecer este trabajo colegiado. Por ello, la nueva escuela mexicana nos habla de este trabajo colaborativo. En colegiado tenemos que hacer esta identificación de contenidos, esta articulación entre campos formativos, entre grados y fases, porque no lo podemos hacer de forma individual. Yo solita no puedo estar revisando todos los contenidos de todas las fases de mi nivel educativo porque sería algo muy complejo. Entonces, entre todos tenemos que hacer este trabajo colegiado para atender precisamente las situaciones reales que estamos identificando en nuestra lectura de la realidad. Además de atender las situaciones reales, también debemos enfocarnos en la atención a las características de nuestros estudiantes. De esta forma, el personal docente va a identificar estas rutas de contenidos en el mapa general. Este mapa general lo encontramos al inicio de nuestro programa sintético y de esa forma vamos a ir identificando el diseño de las actividades que vamos a ir desarrollando en los diferentes proyectos con las diferentes metodologías. La trayectoria o las relaciones entre contenidos puede ser o no secuenciados. Esto es algo importante que nos da este programa sintético, este nuevo plan de estudios. Anteriormente, con los planes anteriores, los contenidos llevaban una secuencia, una gradualidad. Hoy ya no es así. Hoy nosotros podemos identificar con qué contenidos voy a trabajar en el mes de septiembre, con qué contenidos voy a trabajar en octubre, noviembre, diciembre, y esos contenidos no van a ser los mismos con los que van a trabajar en las diferentes escuelas. Cada escuela va a determinar con qué contenidos va a trabajar en determinados meses de acuerdo a las problemáticas que haya identificado. Por eso nos dice aquí, puede ser o no secuenciados. Yo puedo tomar mi programa sintético y decidir como colectivo trabajar los contenidos así como vienen. O puedo decidir trabajarlos de acuerdo a la problemática que se va presentando y de acuerdo a las opciones que nosotros hemos establecido como colectivo. Pueden ser no secuenciados, pero sí deben tener una ligación temática. Esto que les comentaba, buscar de qué forma voy abordando, vinculando y articulando estas temáticas que ya identifiqué en mi problemática y que haya una ligación, que se vayan vinculando para que de esta forma sea más fácil para los alumnos ir adquiriendo el conocimiento
y también para los docentes estar trabajando en colaborativo hacia un mismo fin. Con base en el análisis del contexto del plano anterior, con esta lectura de la realidad y este análisis de nuestro programa sintético, de nuestros contenidos, se construyen y seleccionan las situaciones problema que se tomarán como base para el trabajo didáctico. Estas situaciones problema las encontramos divididas en tres. Las problemáticas que encontramos del entorno, cómo viven nuestros estudiantes, cómo son sus viviendas, hay agua, cómo es la salud, hay respeto a las diferencias de género, existe racismo, clasismo o qué otras situaciones encuentro en mi entorno inmediato. También tenemos problemáticas nacionales, esas que suceden no solamente en nuestra comunidad o no solamente en la región en que está nuestra escuela, que suceden en cualquier parte del país. El uso de estupefacientes, la violencia social, la construcción de la paz, la convivencia, las situaciones de violencia en las familias. Estas son problemáticas que ocurren en cualquier parte de nuestra República Mexicana. Y también tenemos problemáticas globales. Las problemáticas globales que tienen que ver con la economía, con el calentamiento global, con la contaminación ambiental. De esta manera identificamos y contextualizamos estas problemáticas. Estas situaciones problema se tomarán en cuenta dependiendo la fase escolar y las situaciones que permitan al estudiante abordarlas de manera significativa para que puedan ser de su interés. No voy a trabajar las mismas problemáticas que se trabajan en secundaria con los niños de preescolar, porque obviamente quizás para los niños de preescolar la cuestión del uso de estupefacientes no sea algo significativo ni relevante, pero en secundaria es una problemática a la que debo dar prioridad. Entonces, de esa forma, identificar esas problemáticas acorde con el nivel en que nos encontramos y con los intereses también de nuestros alumnos. Los ejes articuladores también nos van a ayudar a definir las situaciones problema. Dentro de estos ejes articuladores, identificar qué problemáticas puedo yo atender a través del eje articulador de inclusión, a través del pensamiento crítico, de la interculturalidad crítica, de la igualdad de género, de la vida saludable, de la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, de las artes y experiencias estéticas. ¿Qué problemáticas yo puedo abordar desde los ejes articuladores? Y de esa forma, reconocer el contexto y reconocer las problemáticas que tenemos que atender y que tenemos que establecer dentro de los contenidos y dentro de los procesos de desarrollo de aprendizaje. De esta forma, dosificar estos contenidos y estos procesos de desarrollo con base en estas problemáticas que se hayan identificado. Nos dice el documento que no hay restricción sobre el número de situaciones problema. Yo puedo poner 10, 20, 30 o puedo poner solamente 5, dependiendo lo que yo quiera trabajar, quiera priorizar, es la cantidad de problemáticas que voy a colocar en mi programa analítico. Obviamente, si yo pongo demasiadas, pues va a ser muy difícil atenderlas todas durante un ciclo escolar. Entonces, identificar aquellas que sean más significativas, que realmente requieran de una atención inmediata para poder entonces trabajar sobre ellas. Una vez delimitado el problema, el colegiado docente va a empezar a reflexionar y va a empezar a diseñar de qué forma vamos a abordar ese problema, ya sea por proyectos en cada campo formativo o a través de la enseñanza globalizada, que es tomar diferentes contenidos e irlos vinculando unos con otros. Cada colectivo docente va a determinar las estrategias didácticas con las que quiera trabajar, buscando siempre esta perspectiva de trabajo desde situaciones reales. Es importante señalar que pueden existir varias situaciones problema que se puedan ir atendiendo en distintas fases. Esto lo hemos visto también
Hay escuelas que determinan que cada docente, cada fase va a atender una problemática distinta. Y se vale, el documento lo marca así. Sin embargo, sabemos también que cuando llevamos una secuencia, cuando todos trabajamos hacia un mismo fin, es mucho más sencillo lograr cambios en estas situaciones problema. Entonces, todo esto va a depender de lo que el colegiado determine, de lo que como colectivo se atienda y de los acuerdos que surjan en el Consejo Técnico Escolar. Cada colectivo va a determinar en su escuela si va a trabajar por proyectos, si va a trabajar por enseñanza globalizada, si va a atender una sola situación cada docente o si todos van a trabajar la misma situación en el mes o en el trimestre. Dependiendo lo que cada colectivo determine, todo va a ser válido, porque esto es parte precisamente de esta autonomía que tenemos los docentes con este nuevo plan 2022. Pero sí, todos deben acordar el camino que van a seguir para poder alcanzar estas metas y para poder ir encaminando a los alumnos a este logro del perfil de egreso. Y finalmente se van a sentar en el documento del programa analítico todas las estrategias didácticas que se van a definir para trabajar en las diferentes fases, en los diferentes grados, así como si se decide llevar a cabo estrategias de aprendizaje a nivel escuela, que se rijan por situaciones problema identificadas en la lectura de la realidad. Nuevamente aquí, como colectivo, vamos a determinar qué vamos a hacer como escuela. Cada quien va a trabajar de forma individual o vamos a atender situaciones problemáticas identificadas a nivel escolar. Obviamente, los procesos de desarrollo de aprendizaje y las finalidades de cada fase deben estar balanceadas precisamente con esta lectura de la realidad. Todo lo que yo haga debe estar fundamentado en las problemáticas que se identificaron a través de la lectura de la realidad. Y el tercer plano de este programa analítico es el codiseño. En el codiseño ha habido una serie de cuestionamientos, confusión, angustia de no saber cómo se hace, si siempre se hace o si no lo debo de hacer. Aquí vamos a identificar lo que nos dice el documento. El documento nos señala muy claramente que el codiseño es la posibilidad de incorporar contenidos que no estén contemplados en el programa sintético, dado que los resultados de la realidad me dicen que yo debo abordar esos contenidos. Entonces, es posible incorporar algunos contenidos porque no están en los programas sintéticos, no los encuentro y por lo tanto yo los debo diseñar. Los contenidos del codiseño no son necesariamente problemas para contextualizar. Son, de alguna manera, necesidades específicas que se identifican en las escuelas. De esta forma, no precisamente los voy a tener o no precisamente los voy a diseñar de acuerdo a lo que me marca el programa sintético. Yo puedo diseñar mis propios contenidos de manera específica para atender ciertas situaciones que ya identifiqué. Ejemplos. Aquí el documento nos da 3 ejemplos muy importantes porque con base en esos ejemplos se facilita la comprensión de qué es el codiseño. En las escuelas donde las situaciones de COVID han impedido que los estudiantes hayan aprendido todo lo necesario, la escuela podrá incluir contenidos importantes de recuperación académica y emocional para los estudiantes y para sus padres. Es muy probable que cuando yo revise todos mis contenidos, yo me dé cuenta que no hay contenidos que se relacionen con la recuperación emocional de los padres de familia. Entonces yo voy a crear un contenido
en donde yo pueda atender esa necesidad que estoy identificando. Otro ejemplo. Las especificidades para el aprendizaje de la lengua de señas mexicana que deberá incorporarse como contenidos para el trabajo de la escuela o al menos de los grupos en donde son atendidos niños, niñas o adolescentes sordos. Llegó a mi salón un niño sordo que se comunica a través de lengua de señas mexicana, pero cuando reviso mi programa sintético de esa fase, me doy cuenta que no hay ningún contenido relacionado con el trabajo con lengua de señas mexicana. Y es fundamental porque tengo un niño sordo. No lo puedo dejar a un lado. Por lo tanto, tendré que darme a la tarea de realizar un codiseño para poder crear estos contenidos que se van a trabajar con este niño sordo. Otro ejemplo. Los contenidos de codiseño a incorporarse de acuerdo con lo que señala el programa de lenguajes. Serán aquellos específicos de la variante lingüística de niñas, niños y adolescentes indígenas que asistan a esa escuela. Yo estoy en una escuela urbana, considero que no es necesario atender ningún contenido con lengua indígena, pero resulta que cerca de la escuela hay un tianguis de artesanías de diferentes partes de la República. Y entonces, durante 6 meses, va a estar en ese lugar personas que vienen de una comunidad maya. Y yo no sé hablar maya. Entonces, yo tendré que crear un contenido para poder atender esa variante lingüística, esa lengua que el niño que va a llegar a mi salón habla. Y además de eso, bueno, pues también tendré que prepararme para poder interactuar con él, para poderme comunicar. Pero debo crear un contenido, hacer un codiseño para atender esa necesidad específica para ese niño que va a llegar a mi salón de clase. Entonces, de esta forma es como se lleva a cabo el codiseño. Son los ejemplos que nos está dando el documento para que de esa forma tengamos más claridad en cuanto a este plano, a este tercer plano. Además de esto, si el análisis en nuestra lectura de la realidad, en nuestra contextualización, apunta hacia la necesidad de crear, de incorporar contenidos específicos para mejorar los aprendizajes de nuestras niñas, niños o adolescentes, también deberemos incorporarlos. Entonces, el codiseño abarca situaciones específicas que se viven en un grado o que se viven en una escuela. Entonces, de esa forma es como se aborda el codiseño. Después de asentar las estrategias de contextualización en el plano anterior, también vamos a asentar los contenidos definidos para codiseño. Esto no es en todas las escuelas, no en todas las escuelas se tiene que hacer codiseño, solamente en aquellas en donde se están identificando situaciones específicas que atender que no encontramos en el programa sintético. Es importante entonces incluir la justificación de la incorporación de estos nuevos contenidos, así como una aproximación a los procesos de desarrollo de aprendizaje que se impulsarán. Es decir, voy a hacer el codiseño, voy a incorporar contenidos que voy a crear con base en las necesidades de mis estudiantes y también voy a tener que hacer la aproximación de los procesos de desarrollo de aprendizaje que voy a atender. Voy a crear mi contenido y mis procesos de desarrollo para darle esta atención específica a los estudiantes que tengamos que atender. Y el programa analítico puede y debe ser revisado en las sesiones de consejo técnico escolar o en las academias. Ahí es donde vamos a hacer la revisión, la reorientación, adaptaciones, adecuaciones y ajustes que esa realidad que estamos viviendo
nos devuelva en la contextualización. El programa analítico es un instrumento base junto con el plan y los programas de estudio del trabajo docente. Los docentes debemos tener, reconocer, revisar, reflexionar en nuestro plan de estudio, en nuestros programas sintéticos. Y también tenemos que leer el programa analítico de nuestra escuela, porque con base en esos 3 documentos es como vamos a trabajar. Y ahí nos vamos entonces al plano didáctico. Todo lo que nosotros tengamos como insumo nos va a servir precisamente para aterrizar esas actividades, esas estrategias y esos proyectos en nuestro plano didáctico. El plano didáctico no forma parte del programa analítico, pero es parte del proceso de contextualización. El personal docente, de acuerdo con las condiciones de su grupo y en coordinación con otros docentes de la misma fase, si es el caso, va a realizar las siguientes acciones. Recordemos que ahora, con este nuevo plan 2022, debemos estar en constante comunicación con nuestros compañeros de grado, si es el caso, o con nuestros compañeros de fase. Con ellos es con quienes debemos estar interactuando, debemos estar haciendo esta reflexión, este análisis de contenidos, para poder encaminar nuestro trabajo y en colegiado establecer estrategias también de apoyo para nuestros estudiantes. Bien, decíamos entonces que los docentes en colaborativo estructurarán su planeación didáctica para llevarla a cabo en lapsos de tiempo no muy grandes. El tiempo lo va a determinar el colectivo. En Consejo Técnico Escolar, ustedes van a determinar con sus directivos cada cuánto van a presentar su planeación didáctica. Hay quienes deciden hacerlo cada semana, hay quienes deciden hacer planeación por quincena, o hay quienes determinan hacerlo por mes o incluso por trimestre. Pero esto lo van a determinar en colectivo. Ustedes van a decidir en qué lapsos de tiempo van a llevar a cabo estas planeaciones didácticas. Y obviamente esto tiene que estar estructurado junto con los contenidos y PDAs que se van a abordar durante esa quincena, durante ese mes o durante esa semana. Además de esto, se cuidará la secuencia de actividades para que se articulen precisamente las situaciones problema con los contenidos que se hayan analizado. Y en caso de ser necesarios, realizar el codiseño para atender precisamente la gradualidad de estos contenidos. Debemos recordar que es importante identificar el perfil de nuestros estudiantes, porque solamente de esa manera vamos a poder saber de qué forma nuestros estudiantes aprenden y qué tiempos necesitamos también para determinadas actividades. De esta forma, será importante también señalar si se van a trabajar contenidos específicos de lectura o de matemáticas. Recordemos que anteriormente se hablaba de actividades permanentes. Entonces, dentro de nuestra planeación didáctica, también podemos determinar como colectivo docente qué contenidos de lectura, de escritura y de matemáticas se van a reforzar durante el ciclo escolar o durante cada trimestre. Y también se establecerán las actividades que trabajarán los maestros con sus estudiantes con la finalidad de organizarlas de acuerdo a un grado de dificultad que les permita ir efectuando sus procesos de desarrollo y atendiendo a la estrategia de cada proyecto, del trabajo por problemas o lo que se haya decidido en el programa analítico. Esto es bien importante. Sabemos que tenemos esta autonomía. Yo decido con qué contenidos y con qué procesos de desarrollo voy a trabajar. Pero aquí algo bien importante que nos señala. Voy a organizar mis actividades de acuerdo al grado de dificultad. Hay procesos de desarrollo, PDAs, que vemos muy sencillos y a veces queremos abordar primero los más complejos.
pero resulta que cuando estamos abordando los más complejos, el trabajo con nuestros alumnos no se da de forma exitosa. Entonces ahí debemos tener muy clara la pertinencia de esta dificultad en los procesos de desarrollo, en los contenidos, porque solamente identificando esta dificultad es como vamos a ir siendo más certeros en nuestra planeación didáctica. Voy a identificar de acuerdo a mis estudiantes con qué procesos voy a trabajar primero, con cuáles voy a trabajar más adelante y con cuáles voy a terminar el ciclo escolar, porque de esa forma será más fácil que los niños los vayan adquiriendo. Entonces, esto es importante que se haga también con nuestros compañeros de grado, con nuestros compañeros de fase, para poder hacer este análisis más pertinente y entre todos tomar el mismo rumbo de trabajo en nuestra planeación didáctica. Además de esto, también debemos anticipar y prevenir con qué materiales vamos a trabajar. ¿Qué libros de texto voy a utilizar? Voy a hacer entrevistas, voy a tomar en cuenta videos, canciones. ¿Qué es aquello que voy a necesitar para mi proyecto? ¿Con qué libros voy a trabajar estos libros de texto? ¿Con qué actividades voy a vincular este trabajo? Prevenir todos esos materiales y recursos al momento de estar realizando mi planeación. Y hay que procurar también que exista trabajo colaborativo. Esto es algo importante. Mi planeación didáctica debe tener actividades en parejas, con pequeñas comunidades, por equipos, en trabajo colaborativo, en donde los estudiantes estén trabajando en forma individual, pero también en forma colaborativa. Es importante también buscar que los niños aprendan a convivir. A veces tenemos cierta resistencia a trabajar en equipo, a trabajar en pequeñas comunidades, a trabajar en colaborativo, porque nos damos cuenta que los niños cuando empezamos con este trabajo no se organizan, hay dificultades y entonces decidimos mejor vamos a trabajar cada quien. Pero la nueva escuela mexicana, el nuevo plan de estudio nos pide que este trabajo en colaborativo nos ayude precisamente a que los niños aprendan a convivir, aprendan a respetar a quien les rodea y solamente de esta forma es como vamos a lograr esos aprendizajes. Entonces, sí es importante que nuestra planeación didáctica tenga trabajos en donde se desarrolle este trabajo colaborativo. Y también se establecerá una forma para aplicar la evaluación formativa, siempre en un ámbito colaborativo y de autorreflexión. Aquí será importante trabajar esta evaluación formativa, trabajar la coevaluación, la autoevaluación, para que precisamente el estudiante logre identificar aquello que va avanzando y aquellas dificultades que está teniendo. De esta forma, estar pensando también en los entregables que el alumno deberá realizar. Estos entregables obviamente serán parte también de su calificación, pero a través precisamente de una evaluación formativa. El entregable por sí solo no va a definir la calificación. Debo llevar a cabo un proceso continuo de esta evaluación formativa para que al cierre del trimestre yo determine esa calificación. Los entregables pueden ser tareas, presentaciones en plenaria, proyectos, los cuadernos, dibujos, entrevistas, periódicos murales, todo aquello que nos permita objetivar la manera en que el alumno está aprendiendo. Pero el entregable por sí solo no me va a determinar la calificación del alumno. Debo de complementar todo este trabajo dentro de la evaluación formativa, desde el diagnóstico, en el proceso y al final. Entonces, todo esto que acabamos de abordar será parte del plano didáctico, lo que debo yo atender al momento de estar realizando mi planeación. La planeación la puedo diseñar junto con mis compañeros, pero al final la planeación de mi grupo
debe ser específicamente con actividades que atiendan las necesidades y las características de mi grupo. Por ello es tan complejo el querer trabajar con una planeación descargada, con una planeación de otro compañero, porque no va a atender la necesidad que yo tengo, ni las características de mis estudiantes. Entonces, aquí este plano didáctico nos da estos 6 puntos que se deben atender para llevar a cabo la planeación didáctica. Y bien, maestros, maestras, muchísimas gracias por su atención en este tema. Muchísimas gracias por su confianza. Que tengan ustedes un excelente día.